que es este punto de aquí. Y este punto nation es el punto más inferior del mentón. Ok, ya que tenemos estos puntos, nosotros vamos a trazar algunos planos. Y el plano principal con el cual nosotros vamos a comenzar es el plano horizontal, que va desde porión hasta orbital. Vamos a trazar esa línea. Dividiendo el rostro. Y de esta línea vamos a trazar una perpendicular desde orbital hacia abajo y otra perpendicular desde nación hacia abajo. ¿Y a qué me refiero cuando digo o menciono una perpendicular? Son dos líneas, en este caso van a ser dos líneas que van a formar un ángulo recto. La línea de orbital y la línea de nación. Y a eso le conocemos nosotros como una perpendicular. Entonces, lo importante va a ser el espacio que se va a formar entre ambas perpendiculares. Y aquí tenemos en el esquema un rostro y vamos a ver dos puntos importantes. Vamos a ver el punto subnasal y el punto de Pogonium. Subnasal debe de quedar sobre la línea de nación, sobre la perpendicular de nación. Y Pogonium debe de quedar en este espacio que se forma entre la perpendicular de orbital y la perpendicular de nación. Si esto es así como está en el dibujo, en el esquema, nosotros vamos a mencionar que tenemos a un paciente con un rostro promedio o un rostro recto sin ningún tipo de inclinación. Entonces tenemos un rostro recto, se refiere la primera palabra, el rostro recto, al donde está ubicado subnasal, sin ninguna inclinación, se refiere a este otro punto. ¿Ok? Y aquí tenemos lo mismo en una fotografía. Tenemos entonces el punto porio, que es el punto de la salida del conducto auditivo externo, el punto más superior de la salida del conducto auditivo externo. Tenemos el punto orbital, tenemos el punto nación y trazamos perpendiculares. Y vamos a notar que subnasal queda sobre la línea de nación o sobre la perpendicular de nación y que Pogonium queda en este espacio que se forma entre las dos. Entonces podemos decir que tenemos un rostro recto sin ninguna inclinación. Aquí tenemos entonces otro tipo de rostro, en el cual tenemos un rostro protruido, porque el punto está delante de la línea, un rostro protruido, y este punto, que es el de Pogonium, está adelante de este espacio, entonces tenemos un rostro protruido, inclinado hacia adelante. ¿Ok? Aquí tenemos otro rostro
Sin embargo, aquí tenemos un rostro protruido sin inclinación. ¿Ok? Un rostro protruido sin inclinación. Y aquí tenemos todos los tipos posibles de rostros que vamos a poder tener, todas las variantes, y vamos a ir viendo uno a uno. Aquí tenemos entonces un rostro retruido, porque el punto subnasal no está topando la línea, un rostro retruido, inclinado hacia atrás. Aquí tenemos un rostro recto, inclinado hacia atrás. Aquí tenemos un rostro protruido, sin inclinación. Aquí tenemos un rostro retruido, como ya Pogonion está topando la línea, o aquí casi adelante, tenemos un rostro retruido, sin inclinación. Aquí tenemos un rostro protruido, recto. Un rostro protruido sin inclinación. Un rostro retruido sin inclinación. Un rostro recto sin inclinación. Dime, Adonis. Dime, Adonis. Adonis, ¿tienes alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. No, ok. Es que habías levantado la mano. Ok. Aquí tenemos un rostro protruido, inclinado hacia adelante. ¿Tienen de esto alguna pregunta de cómo hacer ese tipo de análisis? Pues está claro eso. Chicos, continuamos. Está claro, doctor. Ok, perfecto. Vale. Cuando nosotros realizamos un examen extraoral, tenemos que notar ciertos aspectos. Vamos a notar el crecimiento y el desarrollo del paciente, el tipo facial, si hay una estética o un equilibrio entre los tercios del rostro, era lo que habíamos visto anteriormente. Es importante que nos fijemos en la postura y función de los músculos, tanto de la lengua, de los labios y también de la mandíbula. Y vamos a ver si el rostro presenta una simetría. Vamos a pasarnos algún par de diapositivas que son un poco irrelevantes. Cuando nosotros vemos el rostro de un paciente, tenemos que ver la altura facial, la simetría vertical, la simetría transversal y el índice facial. ¿Se recuerdan que hablamos del índice facial la última vez? Vimos también la simetría vertical y la simetría transversal.
En la altura facial se pueden trazar 4 perpendiculares al plano sagital medio que pasan por trigion, glabela, subnasal y mentón, y estas líneas van a dividir los rostros en tercios de tal manera: trigion, el punto que pasa por trigion, glabela, subnasal y mentón. Entonces, estas 4 líneas nos dividen el rostro en tercios, y estos tercios deben de ser símiles entre sí. Si hay algún tercio que es de mayor proporción, entonces se describe como el tercio inferior de mayor proporción, o tercio medio de mayor proporción, o tercio superior de mayor proporción. O en este caso, tercio superior y, supongamos, tercio superior y tercio inferior de iguales proporciones, y tercio medio reducido o aumentado, o tercio superior aumentado y tercio inferior reducido. ¿Ok? Así es como vamos a describir esos tercios. Vamos a ver la simetría facial, y esa se traza o se hace trazando una vertical sobre la mitad del rostro, y vamos a comparar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Por anatomía sabemos que nadie es exactamente igual de un lado como del otro, es decir, siempre van a haber pequeñas variantes o pequeñas diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo de nuestro rostro, y eso lo comprobamos con nuestras manos y con nuestros pies. Algunas veces podemos notar en algunos zapatos que un pie es ligeramente más grande que otro, más ancho que otro. De igual forma, las manos, con las manos ocurre lo mismo, y con el rostro obviamente ocurre lo mismo. Entonces, nosotros tenemos aquí una paciente o una persona a la cual le hemos hecho un corte a la mitad del rostro, y ese corte lo hemos reflejado, y la paciente se ve de esta manera cuando duplicamos la parte del rostro, y se mira de esta otra manera cuando duplicamos la otra mitad del rostro. Aquí hemos duplicado el lado izquierdo y aquí hemos duplicado el lado derecho. Y si ustedes se fijan, la paciente cambia. Miren. Aquí podemos ver el lado derecho y el lado izquierdo. Y si ustedes se fijan, parecen, a pesar de que se parecen, pudieran ser 2 personas distintas. Entonces, esa simetría facial nosotros tenemos que chequear que no haya una discrepancia extrema. Esa simetría se puede ver interrumpida, por ejemplo, por algún mal hábito, que el paciente tienda a, por ejemplo, a chuparse el dedo de un solo lado, o que el paciente vaya creciendo y se vaya desarrollando con una mordida cruzada lateral, o que tenga un mal hábito con un mal hábito lingual, o que tenga también una desviación mandibular por una interferencia oclusal. Todos esos aspectos pueden causar una asimetría facial. Otro aspecto que tenemos que valorar, por ejemplo, es la posición de la mandíbula, en la cual nosotros vamos a trazar una línea sobre las pupilas y otra línea sobre las comisuras labiales. Estas 2 líneas deben de ser paralelas entre sí. Y luego vamos a colocar puntos sobre la mandíbula, y vamos a unir esos puntos en la comisura, en la mandíbula, y al unir esos puntos notamos una diferencia, a la cual vemos una ligera desviación mandibular. Y vemos esa asimetría a nivel del mentón. Y el índice facial, con este vamos a, la primera vez hablamos sobre el porcentaje del índice facial, que era
un porcentaje mayor más indicado hacia hombres y otro más hacia mujeres. Aquí en este otro análisis vamos a ver que si es menor al 66%, vamos a hablar de una cara dólicocefálica o una cara larga. Una cara larga es cuando es más angosta a nivel transversal y más larga a nivel vertical. Un rostro mesofacial o rostro medio, cuando el porcentaje anda entre el 66 y el 78%, y un rostro braquicefálico o cara ancha, cuando el rostro es mayor cuando el índice, perdón, es mayor al 78%. Un rostro braquicefálico es cuando el ancho transversal es mucho mayor o casi similar a la altura facial. Y aquí tenemos los rostros, un rostro braquicefálico, un rostro dólicocefálico y un rostro mesocefálico o mesofacial. Y eso nos da un indicio del tipo de arcada que pueda tener mi paciente. En un paciente con componente braquifacial vamos a tener una arcada bastante ancha, con bastante espacio transversal, una posición de incisivos anteriores bastante recta. En un rostro dólico-facial vamos a tener una arcada más angosta en el sector anterior. Y esa arcada forma una parabólica. Y el rostro promedio o mesofacial tiene una curvatura o tiende a tener una curvatura bastante regular. De herradura, en forma de herradura. La primera es más cuadrada, la segunda es más en forma de V y la tercera es más en forma de herradura. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Chicos. ¿No? No, doctor. Ok. Vamos a comenzar otro tema entonces. Iba a continuar hoy con análisis de modelos, pero creo que vamos a comenzar mejor un tema que es un poco más largo y considero yo un poco más importante, el cual es análisis cefalométrico. Ok. El concepto de análisis cefalométrico data desde hace mucho tiempo atrás. Cefalométrico viene del griego, de las palabras céfalo y métrica, que quieren decir básicamente una medición de la cabeza. Todo esto comenzó en ¿cómo se llama esto? En un simposium en Frankfurt, en el cual comenzaron con los primeros planos, y ese primer plano se llama plano de Frankfurt, el cual es el que nosotros acabamos de escribir en el análisis facial, en el análisis de A.M. Schwartz. Ese plano de Frankfurt va desde porión hasta orbital. Es el que ustedes acaban de ver, que va desde porión hasta orbital, y ese plano se llama plano de Frankfurt. Posteriormente, o bueno, antes de eso, no se desarrollaba mucho el análisis craneal, y entonces poco a poco se fueron dando cuenta los doctores de la importancia que podía tener todos estos análisis. Van Loon logró centrar modelos dentro de un cráneo, es decir, lo que él logró hacer es posicionar
unos modelos de yeso dentro de un cráneo. Es decir, aparentar lo que hoy conocemos, o la función que hoy conocemos con el ¿cómo se llama eso? El aparato parecido al oclusor, ¿cómo se llama eso? El articulador, lo que hoy conocemos como articulador, se comenzó a desarrollar allá por 1916. Y ese articulador lo que hace es que coloca la posición de los modelos en base a cómo deberían de estar dentro de un cráneo. Entonces, y a eso se le llamó como cubus cranióforos. Posterior a eso, unos par de años después, se lograron, Simmons siguió trabajando en eso y logró posicionar los modelos de una manera sistemática. Más adelante, y empezaron a ver la importancia de la posición de los modelos, la posición de los dientes, y más adelante en Alemania, en Düsseldorf, y en Estados Unidos, en Cleveland, esos dos doctores, Hofrath y Broadbent, empezaron a desarrollar la técnica cefalométrica, con la cual empezaron de una manera más precisa, a hacer mediciones del cráneo. Y aquí tenemos básicamente lo que nosotros vemos en una radiografía cefalométrica. Es como que nosotros tuviéramos un cráneo partido a la mitad. Y ese cráneo partido a la mitad se ve reflejado en esta imagen de papel o de acetato, con la cual nosotros vamos a comenzar a colocar ciertos puntos anatómicos, y esos puntos anatómicos me van a servir para poder hacer el correcto análisis cefalométrico. Hay distintas técnicas de análisis cefalométricos. Cada doctor posterior a eso fue desarrollando su propia técnica o su propia medición, y dándole también su propia interpretación. Pero nosotros vamos a comenzar a ver esos puntos más a detalle. En Europa, los nombres que más sonaron con los análisis cefalométricos fueron los de Aim Schwartz, Björk, Ballard, Bimler, Korthaus, Hotz, Rakosi. Y en América están los análisis Downs, Holdaway, Yarabak, Steiner, Ricketts, Tweed. Todos esos nombres fueron doctores que lograron desarrollar análisis, y que hasta hoy en día muchos de esos análisis se siguen utilizando. Algo que se logró descubrir, o que se logró comprobar, es lo siguiente. Vieron el tipo de crecimiento que tiene el rostro. El cráneo generalmente va a crecer de forma similar hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, el rostro va a empezar a crecer hacia abajo y hacia adelante. Y ese crecimiento del rostro hacia abajo y hacia adelante es lo que se fue detallando con el análisis cefalométrico. En condiciones ideales, el cráneo o el rostro va a crecer hacia abajo y adelante en iguales proporciones, pero después de hacer varios análisis, lograron ver que no todo el mundo crece de la misma forma. Hay pacientes que tienden a crecer más, el rostro tiende a crecer más hacia adelante, y hay otros pacientes que el rostro tiende a crecer más hacia abajo. ¿Ok? Y es ahí donde nosotros vamos a ver lo que nosotros estamos hablando hace unos segundos con el tipo de rostros: los rostros braquicefálicos, los rostros dólicocefálicos y los rostros mesocefálicos. El rostro braquicefálico es el rostro que tiende a crecer más hacia adelante,
El rostro dólicocefálico es el que tiende a crecer más hacia abajo y el rostro mesocefálico es el que tiende a crecer en iguales proporciones hacia abajo y hacia adelante. Estos rostros, entre estos tres puntos, entre el braquicefálico, el mesocefálico y el dólicocefálico, hay un sinfín de variedades, es decir, hay pacientes que van a atender, por ejemplo, a el crecimiento facial en un 75% más hacia adelante y un 25% hacia abajo. Y así los distintos tipos de variaciones. Aquí tenemos el cráneo en el cual podemos ubicar los puntos más importantes para que ustedes vayan viendo porion. Tenemos nasion. Tenemos subnasal. Y aquí tenemos orbital. Aquí con la mandíbula podemos ubicar pogonium, mentón y nation. Todo esto en el mentón. La espina nasal anterior o punto A. Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente a continuación. Yo se los estoy mencionando para que ustedes vean en un cráneo a dónde es que están ubicados esos puntos. El punto B. Aquí estaba porion, les había mencionado. Aquí lo mismo de frente. Nasion. Subnasal. Espina nasal anterior. Punto A. Punto B. Y aquí está, la mandíbula está fracturada. No podemos ubicar esos otros puntos. Aquí vamos a ver los puntos principales, los cuales nosotros vamos a colocar posteriormente. Son 16 puntos los que nosotros vamos a ir viendo. Aquí comenzamos con y todos estos puntos tienen una abreviación. Y esa abreviación está del lado izquierdo de la pantalla. Y del lado derecho de la pantalla tenemos el nombre. Entonces tenemos N, que sería nación. Normalmente, si nos basáramos en la escritura en el español, obviamente esta palabra debería de tener tilde y se debería de pronunciar nación. Pero si ustedes se fijan, ninguna tiene tilde. Entonces se pronuncia nación, ¿verdad? S es cela o silla turca. AR es articulare. SPA es la espina nasal anterior. SPP es la espina nasal posterior. Punto A es la maxila. Punto B es la mandíbula. BA es basio. GO es gonion. ME es mentón. GN es nation. Y PG es pogonium. Vamos a comenzar con el primero y vamos a ubicar silla turca. Silla turca es esta depresión que nosotros vemos a nivel de la mitad del cráneo. Y en la silla turca vamos a colocar el punto justo en el centro de la silla. Y es ahí donde colocamos el primer punto. ¿Ok? Aquí la silla turca en una radiografía. Y aquí la silla turca en un cráneo. Para que no se pierdan. Tenemos basio. Basio es esta unión de la base del cráneo. ¿Sí? En la radiografía es esta unión, miren, se llama clivus.
se une la parte más superior y la parte más inferior. Es esa B, que se llama clivus. Y al final de ese clivus logramos colocar el punto vacío. Aquí logramos ver en la radiografía una pequeña extensión, un pequeño palito. Ese palito es esta apófisis que nosotros vemos aquí. Es esta pequeña apófisis. ¿Ok? Nosotros tenemos que colocarlo aquí. Vacío. ¿Ok? Nacio es esta hendidura que ustedes ven aquí. Esa hendidura es la unión del hueso nasal con el hueso frontal. Esa hendidura, donde se forma esa hendidura, nosotros vamos a colocar nacio. ¿Ok? En el cráneo se mira la unión de ambos huesos. Se logra ver en el cráneo y es ahí donde nosotros vamos a colocar nacio. El punto nacio es el punto más anterior sobre la sutura frontonasal. Aquí, en este otro paciente, se logra ver la hendidura mucho mayor. En este otro paciente, logramos ver que la silla turca, en este caso la silla turca, se encuentra un poquito más aplanada y es totalmente distinta a la silla turca de la radiografía anterior. Nosotros tenemos que tratar de ubicar el punto S o cela justo a la mitad de esa posición. Y aquí tenemos el punto vacío en esta misma radiografía. Orion, les mencionaba anteriormente, es el punto más externo y más superior sobre el conducto auditivo externo. Orion en la radiografía se encuentra aquí. Es esta estructura oscura porque como dice la descripción, es un conducto. Se va a ver radiolúcido. Lo ubicamos justo en la parte más superior. Articular es donde cruza o se articula el cuello del cóndilo con la parte más inferior del clivus. ¿Se recordaban cuál era el clivus? El clivus es donde es la parte más inferior donde va a terminar vacío. Voy a retroceder las radiografías para que vean cuál es articular. Aquí. Es esta parte más inferior del clivus. Entonces, justo donde cruza el cuello del cóndilo, que debería de cruzar por aquí, y aquí, ahí, justo aquí, donde tengo el cursor, vamos a colocar articular, justo aquí. Que sería aquí, miren. Justo aquí. Justo aquí. Aquí tenemos vacío y articular justo aquí. Justo aquí. Luego el punto orbital, U.OR, es el punto más anterior e inferior sobre el borde de la órbita. Punto A, o subespinal. Es un punto arbitrario tomado desde la curvatura más interior de la espina nasal anterior.
a la cresta del proceso alveolar maxilar. Eso va a representar la unión del hueso maxilar basal y el hueso de sostén de la maxila. Y es esa depresión que ustedes ven aquí. El punto ANS o espina nasal anterior es esta pequeña proyección que ustedes ven sobre el maxilar. Es esa proyección, es ese punto que yo les mostré al principio en el cráneo. Y ahí es donde vamos a tener la espina nasal anterior. La espina nasal posterior se encuentra al finalizar el hueso maxilar. Y es donde este complejo macizo de hueso termina. El punto B, también denominado supramentoniano, es el punto más posterior sobre el perfil de la mandíbula, entre el punto del mentón y la cresta alveolar. Esta depresión que nosotros tenemos, esta máxima depresión que nosotros tenemos a nivel de la mandíbula, en la zona del mentón. Vaya, chicos, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta? ¿Va quedando claro todo? Todo bien, doctor. Ok, vamos a continuar. Luego, más abajo, tenemos el punto pogonium, que es el punto más anterior sobre el hueso del mentón. Pogonium. Más abajo tenemos natium, que es el punto más inferior y anterior sobre la sínfisis mandibular. Y más abajo tenemos mentón, que es el punto más inferior de la sínfisis mandibular en la línea media. Aquí hay un error, denme un segundito. Ok. Aquí tenemos mentón, que es el punto más inferior de la sínfisis mandibular en la línea media. Entonces, si ustedes se fijan sobre el mentón, vamos a colocar 3 puntos. ¿Ah? No está compartiendo pantalla. Perdón. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces les decía, sobre la sínfisis mandibular, vamos a tener o vamos a colocar siempre 3 puntos. Tenemos el punto pogonium, el punto natium y el punto mentón. El punto pogonium es el punto más anterior, natium es el punto más anterior y más inferior, y mentón es básicamente el punto más inferior. Esos 3 puntos los vamos a colocar siempre sobre la sínfisis mandibular, pogonium, natium y mentón. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir un poquito más
hacia la parte posterior de la mandíbula. Vamos a colocar más posterior de la mandíbula y vamos a colocar gonium. Se abrevia GO. Y ese es el punto más inferior y más posterior sobre el ángulo de la mandíbula. Tenemos el ángulo de la mandíbula, que es este. Entonces, la descripción nos indica que es el punto más inferior y más posterior del ángulo de la mandíbula, el punto más inferior, que es este, más abajo, y más posterior. ¿Ok? De la mandíbula. Y ese es gonium. ¿Ok? Vale. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Chicos. No, doctor. Vale, ok. Entonces vamos a ver que estos puntos, con estos puntos nosotros podemos trazar planos. Un plano es la unión de dos puntos. Vamos a comenzar a trazar algunos planos. Y la unión de dos planos me van a formar ángulos. Y esos ángulos ya tienen, en los análisis, ya tienen unas medidas predeterminadas. Y esas medidas predeterminadas las han desarrollado los doctores que han inventado estos análisis. Vamos a comenzar con el primero de los análisis. Vamos a comenzar con el ángulo de la base craneal. Para el ángulo de la base craneal vamos a tomar el ángulo NSBA o NSBA, que sería nación hacia cela y del punto cela hacia basio. Van a ser dos planos, el plano NS y el plano SBA. Y ese plano, o ese ángulo, perdón, en condiciones ideales, me debería de dar un valor de 126 a 136 grados. Es decir, este ángulo debe de medir entre 126 a 136 grados. Si este ángulo es menor a 126, vamos a tener un rostro prognático. Si este ángulo es menor a 126, vamos a tener un rostro prognático. Si es mayor a 136, vamos a decir que tenemos un rostro retrognático. Y si tenemos un valor entre 126 y 136 grados, vamos a decir que tenemos un rostro ortognático. ¿Sí está claro esto, chicos? ¿Podría repetirlo, doctor? Claro que sí. Permítanme. Denme un segundo. SA, SBA, desde cela hasta basio. Esos dos planos nos van a formar el ángulo de la base del cráneo. Y ese ángulo de la base del cráneo tiene un valor regular de 126 a 136 grados. Y aquí quiero hacerles mención de algo. No es correcto que nosotros digamos tiene un valor normal de 126 a 136 grados. Porque la palabra normal me está indicando que si
es arriba o abajo de ese promedio, que los otros ángulos son anormales. Y no es cierto, sino que es una variación simplemente. Entonces tenemos que de 126 a 136 grados tenemos un rostro ortognático. Esa es la descripción verbal de ese ángulo. Si está entre 126 y 136 es ortognático. Si es menor a 126 es prognático y si es mayor a 136 es retrognático. ¿Ok? Entonces, menor a 126 es prognático, 126 a 136 ortognático, mayor a 136 es retrognático. Tenemos el segundo ángulo, el ángulo mandibular. El ángulo mandibular tenemos que se va a formar desde el plano SN y el plano mandibular que va desde mentón hasta gonium. Entonces, este ángulo de arriba o este plano de arriba y este plano de abajo me van a formar dos ángulos. Perdón, me van a formar dos planos y estos planos me van a formar un ángulo, que es este ángulo de aquí. Esta línea que nosotros vemos aquí es paralela a esta línea. Esto sirve para no tener que extender el plano mandibular hasta acá y esta línea hasta acá. Entonces lo que se hace es que se proyecta esta línea más cerca de la otra, una regla para que sea paralela. Ese ángulo en condiciones ideales debe de ser 32 grados. Si es mayor a 32 grados, si es de 32 grados, vamos a decir que tiene, que es un crecimiento neutral. Si es mayor a 32 grados, vamos a decir que es un crecimiento vertical. Y si es menor a 32 grados, vamos a decir que es un crecimiento horizontal. Otra forma de decirlo, u otra forma como ustedes lo van a encontrar en los libros, es de la siguiente manera. Vamos a tener un ángulo de 32, si es un ángulo de 32 grados, vamos a decir que está ortoinclinado. Si es un ángulo mayor a 32 grados, vamos a decir que está retroinclinado. Y si es un ángulo menor a 32 grados, vamos a decir que está anteinclinado. ¿Ok? ¿Va quedando claro, chicos? Chicos, me gustaría saber cómo vamos, si vamos todos juntos caminando igual o no. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Vaya, ok. Entonces, pasemos al siguiente. Vamos a ver el plano, los planos SN, que es el mismo de la base craneal, y el plano maxilar. El plano maxilar se forma desde la espina nasal anterior hasta la espina nasal posterior. Con esos dos planos vamos a formar el ángulo NSL-NL, el cual debe de tener 8.5 grados.
Antes que se me olvide, pasé por alto que estos grados pueden tener una cierta variación. Es decir, grados más o menos una pequeña variación. En el primer ángulo, el valor aquí generalmente es de 130 grados y anda más o menos 6. Más o menos 5, más o menos 6. Por eso se les da el valor de 126 a 136. En el ángulo mandibular, este no tiene ninguna variación. Y en este, el ángulo maxilar es de 8.5 grados, más o menos 3. ¿Ok? O sea que puede tener 8.5, 9.5, 10.5 u 11.5 y seguir siendo un ángulo ortoinclinado. ¿Ok? Más o menos 3. Entonces, les decía que si tiene 8.5, más o menos 3, va a ser ortoinclinado. Si es menor, va a ser anteinclinado. Y si es mayor, va a ser retroinclinado. Doctor. Ahorita, Es- dame un segundo. no, ahí me perdí un poquito. Cuando quiere decir más o menos 3, quiere decir que puede variar 3 grados más o 3 grados menos. Correcto, correcto. Ah, ok. Ahorita lo estoy corrigiendo para darme a entender mejor. Ah, ok. Ahorita lo acabo de corregir. Aquí les pongo, miren, cuando yo les menciono más o menos 3, me refiero a esto. 8.5 más o menos 3. Para el ángulo maxilar puede andar entre 5.5 y 11.5. Y si el valor anda entre este rango, siempre vamos a hablar de una maxila ortoinclinada. Si es menor a esto, vamos a hablar de una maxila anteinclinada. Y si es mayor, vamos a hablar de una maxila retroinclinada. ¿Sí va quedando claro esto? Sí, doctor. Vale, perfecto. Vale. Y ahora vamos a hablar del ángulo basal. Denme un segundito, por favor. Vale. Y aquí tenemos el ángulo basal, que este ángulo vamos a determinar la relación que tiene la maxila con la mandíbula. Este ángulo normalmente tiende a tener un promedio de 23 grados, más o menos 3. Eso nos da un rango de 20 a 26 grados.
Y esto nos va a dar la inclinación de estos maxilares, maxila y mandíbula. Si esto es así, si el valor anda entre 20 y 26 grados, vamos a decir que está ortoinclinado. Si es menor a 20, vamos a decir que está anteinclinado. Y si es mayor a 26, vamos a decir que está retroinclinado. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Sí, doctor. Bueno. Díganme. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces antes de continuar, voy a repetirles un poco. O permítanme, voy a pasar a esta otra línea. Lo que nosotros estamos queriendo analizar con esta radiografía, con estos análisis que acabamos de hablar, es ver en qué dirección va a crecer tanto la maxila como la mandíbula. Aquí tenemos un crecimiento neutral en el cual la maxila y la mandíbula van a crecer en iguales proporciones tanto hacia adelante y hacia abajo. O sea, van a crecer inclinados. ¿Ok? Vamos a ver en otro ejemplo un crecimiento más horizontal, el cual va a crecer la maxila y la mandíbula con un mayor potencial hacia adelante y menos potencial hacia abajo. Y en un paciente de crecimiento vertical, vamos a ver el crecimiento maxilar más hacia abajo, al igual que el crecimiento mandibular más hacia abajo. Entonces aquí tenemos las tres distintas opciones que tenemos. Voy a retroceder nuevamente y lo que yo quiero hacerles comprender desde un inicio es que nosotros vamos a ver el tipo, con este primer análisis, el análisis de la base craneal, cómo crece todo este complejo, el complejo facial, tanto la maxila y la mandíbula. Vamos a ver cómo crece la mandíbula y con este segundo ángulo vamos a ver cómo crece la mandíbula en relación al cráneo. Si la mandíbula va a crecer más hacia abajo, o va a crecer más neutral, o va a crecer más hacia adelante, más horizontal. Si el ángulo me da de 32 grados, va a crecer en iguales proporciones hacia adelante y hacia abajo, es decir, en una forma neutral. Si el ángulo es mayor a 32 grados, es decir, este ángulo va a ser más abierto, va a crecer más en sentido vertical. Por eso se dice que el crecimiento es retroinclinado o un crecimiento vertical. Si este ángulo es menor a 32 grados, eso me va a indicar que la mandíbula, que todo este complejo está anteinclinada. Y eso me va a indicar un crecimiento más horizontal. Y este ángulo me va a indicar el crecimiento o la relación del crecimiento de la mandíbula. Pero la maxila puede crecer en otra dirección. La maxila puede crecer de igual forma, más hacia adelante o puede crecer más hacia abajo. Y para ello tomamos este punto, que es el punto de la base del cráneo, que se supone es un punto bastante que no tiene mucho cambio, se supone, pero eso no es cierto. Pero se toma la base del cráneo porque para ver la dirección hacia dónde crece un determinado hueso, nosotros tenemos que tener un parámetro y hemos tomado la base del cráneo como parámetro fijo, entre comillas digo fijo porque no es fijo, para lograr comprender de una mejor manera el crecimiento, la dirección del crecimiento de ciertos huesos. Entonces tenemos que si la maxila
tiene un ángulo de crecimiento entre 5,5 y 11,5, vamos a decir que está creciendo de una forma neutral. Sin embargo, si este ángulo es mayor a 11,5, es decir, el ángulo va a estar, en vez de que esté de esta forma, va a estar más abierto, va a tener 15, por ejemplo, eso me indica que el crecimiento es que la maxila está retroinclinada y que el paciente está creciendo más en sentido vertical. Y si es menor a 5,5, vamos a decir que está anteinclinado este ángulo, o la maxila está anteinclinada, y que el crecimiento es más en sentido horizontal. Eso me va a indicar que el crecimiento va en sentido más, que el paciente puede tener un rostro. Bueno, no, olvídenlo. Que el paciente va a tener un crecimiento más horizontal. Entonces aquí lo que nosotros estamos buscando es ver en qué dirección está creciendo la maxila en relación al cráneo. ¿Ok? ¿Hacia dónde se va a desplazar esta maxila? Si se va a desplazar más hacia adelante o más hacia abajo, o de igual forma en una dirección neutral. Eso es lo que me está indicando esto. Y ahora este último ángulo, el ángulo MLNL, que es el ángulo basal, me va a indicar cómo se relaciona el hueso maxilar con el hueso mandibular. Si entre ellos tenemos una adecuada relación, vamos a decir que está entre 20 y 26 grados, vamos a ver, o vamos a decir que la relación de estos huesos es una relación neutral o está ortoinclinado la relación de ellos. Si está arriba de 26 grados, vamos a decir que están retroinclinados. Y si está abajo, vamos a decir que están anteinclinados o en una dirección horizontal. Este otro ángulo, estos otros dos ángulos nos los vamos a saltar porque son porque a mí lo que me interesa es que ustedes logren comprender ciertos ángulos, por qué se dan esos ángulos o qué representan esos ángulos, ¿ok? Los análisis, hay cientos de análisis, hay algunos análisis que son sencillos, hay otros análisis que son un poco más complejos, pero vamos a ir de a poquito para que logren comprender para qué sirven estos ángulos o qué queremos ver en ellos. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, muchachos? Chicos. No, doctor. No, doctor. No. ¿Seguros? Si no, si tienen alguna duda, me la pueden hacer la próxima clase. Nos vamos a quedar hasta aquí entonces y nos vemos el próximo martes, ¿ok? Gracias, doctor.